Bienvenidos una semana más al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Te recuerdo que puedes enviarme tus dudas sobre cómo tienes compuesta tu cartera de inversiones y te responderé con un diagnóstico de la misma. También puedes enviarme si consideras que revise algún fondo que tienes en cartera y que no comprendes muy bien dónde invierte o cualquier otra cuestión adicional que pueda ser de vuestra ayuda. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos como siempre recordando la responsabilidad y el aviso legal. El actual podcast tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, esta semana os traigo un contenido que he considerado relevante y vamos a hablar sobre las elecciones en Estados Unidos y el impacto económico. Como siempre, recordaros y agradeceros que le deis like en la publicación donde lo estéis escuchando, ya sabéis por qué de esa manera, pues bueno, tiene más visibilidad, nos lo suben a las mayores posiciones y puede llegar a mucha más gente, ¿de acuerdo? Bueno, pues empezamos un poco, vamos a revisar las principales medidas que llevan los dos candidatos y qué repercusión pueden tener tanto en la economía como en los mercados, etcétera. Bueno, recordar que las elecciones son el próximo martes 5 de noviembre. Vamos a poner un poco en contexto, ¿vale? Estados Unidos es la primera potencia económica del mundo, tiene un PIB aproximadamente de unos 28 billones de dólares. Y en términos de inversiones, es más importante lo que sucede en Estados Unidos en las elecciones por lo que puede ocurrir en España cuando se celebran elecciones. Para nosotros, como inversores que invertimos a nivel global, puede tener mucha más repercusión. Es cierto que no invertimos ni estructuramos las carteras en función del corto plazo y pensando si gana uno u otro candidato. Si una cartera tiene un objetivo de largo plazo, cualquier candidato que gane no tendrá un impacto significativo a largo plazo en nuestra cartera. Tampoco estructuramos las carteras pensando en si gana un candidato u otro, la bolsa o la renta fija lo hará mejor, siempre en términos de corto plazo. Esto es muy difícil de predecir, ¿vale? Si vamos a ponerlo en contexto, en 2018, cuando ganó Trump las elecciones, el consenso general era que esto le vendría mal a los mercados bursátiles. ¿Y qué sucedió? Pues justo lo contrario, ¿vale? Desde la perspectiva de nuestro trabajo, cada uno de nosotros opera en sectores diferentes y situación laboral, la cosa cambia, pues ahí sí que estamos ya más expuestos a la economía española. Pero desde el ángulo de las inversiones es más relevante las elecciones en Estados Unidos que las elecciones en España. Por eso voy a dedicar este capítulo un poco a comentar lo más relevante de ambos programas electorales, de Kamala Harris por el lado demócrata y Donald Trump por el lado republicano. Vamos a ver lo más relevante que llevan en los programas electorales. Bueno, recientemente estuvo por España el gestor de Boston Partners, que Boston Partners es una gestora americana muy reconocida, fundada en 1995. Es una compañía de gestión de fondos cuya única actividad es la gestión de fondos. Sus principales clientes son aseguradoras, fondos de pensiones y asesores financieros que recomiendan este tipo de fondos a sus clientes. Como digo, estuvo por España Mike Maliney y vamos a repasar un poco lo más relevante que dijo en dicha conferencia. Habló de muchas cosas, pero bueno, cuando habló de Estados Unidos, lo que vino a decir era un poco, y se mojó bastante, ¿vale? Según él, cree que ganará Trump, mientras que el mercado en la actualidad está descontando una victoria de Kamala, ¿vale? Y dice, estamos ante las elecciones americanas más divididas de su historia. Nunca antes se había visto una oposición con el 90% de visión desfavorable del oponente. Es decir, el 97% de los demócratas tienen una visión desfavorable de Donald Trump y viceversa. El 93% de los republicanos tienen una visión desfavorable de Kamala Harris. Estamos ante el son del truco o trato, con dos candidatos con políticas,
como no podía ser de otra manera, opuestas, y a nivel fiscal muy diversas. A nivel comercial también muy diferentes, todo esto lo iremos viendo ahora en detalles con varias comparativas, y que las próximas 3 semanas traerá volatilidad consigo. Probablemente el resultado de las elecciones no lo conozcamos el 6 de noviembre, la votación se celebra el 5, y recordamos episodios previos como cuando Bush, que se prolongó hasta diciembre, hasta conocer quién sería el presidente de los Estados Unidos. Bueno, en líneas generales comentaba que Trump está mejor valorado en la toma de decisiones económicas, inmigración y en defender en lo que cree. Y Harris más en unir a los estadounidenses, tema del aborto, honestidad y ser un buen modelo de conducta. No obstante, el tema más relevante para los americanos es el estado de la economía. También es un poco en lo que nos vamos a centrar nosotros. Como repitió Mike en varias ocasiones, las elecciones no se ganan en el voto popular, se ganan en los colegios electorales. Necesitan 270 escaños para ganar. Actualmente 93 están indecisos, con 226 a favor de los demócratas y 219 de los republicanos. Las elecciones están muy reñidas y hay divergencias en lecturas. Las encuestas muestran un 49% del voto a favor de Harris, frente al 47,2% a favor de Trump. La clave aquí es que la pregunta es: ¿quién crees que va a ganar las elecciones? Y no quién quieres que gane o vas a votar. Pero estas encuestas no tienen tanto poder predictivo como las apuestas realmente, ¿vale? Las apuestas donde la gente se juega el dinero, y estas marcan un 54% a favor de Trump y subiendo, y un 50% a favor de Harris y bajando. A través, hay varias casas de apuestas, en este caso él comentó de la Real Clear Polling, donde hay un límite máximo de apuesta de $250.000, ¿vale? Y aún mayor brecha en favor de Trump a través de otra casa de apuestas que es Polymarket, donde no hay límite de apuestas y se paga con criptodivisas, donde en los últimos días una barrida republicana ha ganado terreno, y esto puede influir en la votación de parte del electorado. Se comenta que esta apuesta es singular de $4 millones por parte de Elon Musk, seguramente con peso importante en la administración Trump, en caso de seguir elegido. La clave de toda la lectura está en los estados indecisos, que recientemente están inclinando la balanza a favor de Trump. Aquí es donde se juega el spread de voto a favor de Donald Trump. Sobre todo en el que más escaños representa, que es Pensilvania, que también vamos a hablar un poco de Pensilvania. En palabras de Mike, si Kamala no es capaz de ganar Pensilvania, donde nació y se crió Biden, pierde las elecciones. En cuanto a políticas de cada candidato, es importante que tanto Harris como Trump quieren gastar mucho, como no podía ser de otra manera en un político. Pero Harris también quiere subir los impuestos a las empresas y a los ricos. ¿Qué efectos podría tener estos planes tanto en el PIB, en inflación, como en el beneficio por acción a corto plazo para 2025? Bueno, pues él hizo unas estimaciones en el cual comentaba que si ganara Harris tenía un menor efecto positivo en el PIB y también elevaría menos la inflación. En cambio, si gana Trump, tendría mucho mayor efecto al alza, tanto en el PIB como en la inflación. A niveles de beneficio para 2025, y también según él y Goldman Sachs, con Trump podríamos ver una subida del beneficio por acción de las acciones del S&P 500 del 4%. Y consiguientemente una subida fundamental del mercado acorde, y con Harris una caída del 8%. El mercado tendría que reajustar ese impacto. Bueno, también comenta que el S&P 500 se comportaría mejor si gana Trump. Fue un poco también lo que pasó la vez anterior. ¿Qué implicaciones puede tener todo esto? ¿O qué les preocupa en Boston Partners, que son un poco la gestora donde trabaja Mike Maloney? Dice que, y esto realmente es lo importante, que es un poco también como vemos nosotros las inversiones a 10 años, y dice lo siguiente en cuanto a las implicaciones, y define un poco que en 10 años el déficit podría irse mucho, pero mucho más arriba de lo que está actualmente. Preocupa especialmente el importe creciente en gasto por intereses de la deuda, y que en pocos años superará con creces el déficit primario, seguridad social, gasto militar, etc. Y cómo el porcentaje que se proyecta que se gasta en eso de los impuestos sería un 22% en 10 años. Ya en este punto va a superar el gasto en defensa nacional, y esto se considera un punto en el que las naciones empiezan a perder su hegemonía. Bueno,
Las posibles consecuencias para el índice SP500 de las elecciones. Salvo excepciones, los años de las elecciones suelen ser positivos para la bolsa y con mejor comportamiento en el segundo año. El efecto es más positivo cuando gana el partido en el poder. Cuando el comportamiento es positivo en los 3 meses previos a las elecciones, aquí hablo de 3 meses y el siguiente año, bueno, porque lo comentó él, bueno, para que lo tengamos un poco en mente. Pero como he dicho al principio, inversores a largo plazo, bueno, lo que pase en los próximos 3 meses no es muy relevante, ¿vale? También lo comento ahora, ¿vale? Como digo, esto para nosotros no tiene mucha relevancia. Hago esta mención porque, bueno, viene citado aquí por el gestor, pero como digo, es insignificante para nosotros como inversores a largo plazo. Predicciones de esta a 3 meses realmente no aportan gran cosa. Él siguió comentando, el comportamiento sectorial es variado según quien gana las elecciones, pero típicamente energía y financiera se ven financiadas por una victoria republicana y el consumo discrecional se comportaría mejor con demócratas. Salud se ha comportado mal normalmente, pero los años de peor performan con los republicanos igual que la tecnología. Cuando se conoce el resultado electoral, la inversión en las compañías suele incrementarse de forma significativa tras clarificarse el ganador. Antes de las elecciones suele subir la volatilidad, que puede durar hasta que se sepa el ganador. Y si Trump pierde, luchará el resultado y esto puede llevar varios meses. El mercado parece estar dando por ganador a Harris y en caso de resultado contrario, el mercado debería reajustar expectativas. Habla de sectores beneficiados y perjudicados, pero esto también considero oportuno, bueno, como he dicho antes, hace un informe más extenso, pero no vamos a entrar por alto, no vamos a entrar y vamos a pasar por alto, pues son movimientos de corto plazo que realmente no nos aportan. Sobre los recortes de tipos también comento un poco. Ha sido muy poco usual ver un recorte de tipos de interés justo antes de las elecciones y menos de 50 puntos básicos, cuando las condiciones financieras siguen siendo muy laxas. Según los indicadores de recesión en EBER, esto no se ve venir. Los retornos de las bolsas en los meses posteriores a un recorte de tipos han sido muy positivos, incluso con recesión. Bueno, aunque no siempre. Normalmente, en los 3, 6 y 12 meses posteriores al primer recorte de los tipos, las small cap y mid cap, es decir, las pequeñas y muy pequeñas compañías se comportan mejor que las grandes compañías. El value se comporta mejor en entornos de mercados menos concentrados o donde hay una mayor dispersión en los retornos, como ha ocurrido este año entre el 5 de julio y el 11 de octubre. Se espera un efecto negativo a largo plazo de los planes de Trump, tanto a nivel de PIB como de inflación. En especial, cree que los aranceles no son buenos para nadie, pero cree que un gobierno de Trump serán inicialmente positivos para Estados Unidos y Harris tendrá un efecto positivo sobre las bolsas globales. Bien, bueno, ahora nos vamos a centrar un poco sobre donde dicen ellos que está, vamos a llamar la madre del cordero, que es en el estado de Pensilvania. Según consideran todo el mundo, el estado que decidirá quién gana las elecciones en Estados Unidos, ¿vale? Vamos a ponerlo un poco en contexto. Y habla de 526 millones de dólares es lo que se van a gastar en anuncios de televisión y radio en horarios de máxima audiencia de las campañas, tanto de Kamala Harris como de Donald Trump, en las próximas semanas para intentar captar los indecisos. 526 millones de dólares, es una barbaridad. Y más de la mitad de ese presupuesto se invertirá solo en el estado de Pensilvania, que a día de hoy es quien tiene la llave de la Casa Blanca, según apuntan todos los sondeos. Las últimas elecciones, Pensilvania fue determinante para la victoria de Joe Biden, con una diferencia de solo 87.000 votos respecto a Donald Trump, aunque actualmente se trata de un estado demócrata con el gobernador Josh Shapiro al frente. Lo cierto es que acostumbra a cambiar de color político con frecuencia. Pensilvania es el estado que más atención está recibiendo por parte de ambos candidatos a las elecciones presidenciales, porque consideran que ahí está un poco la llave. Es una de las regiones que más mítines ha cogido tanto de Harris como de Donald Trump. El expresidente estadounidense sabe que tiene la victoria asegurada en las zonas rurales, las ciudades pequeñas y las afueras de Pittsburgh, la segunda metrópoli del estado, solo por detrás de Filadelfia, donde prefieren a Kamala Harris. Por eso, cuando se celebró el único debate que ha habido entre ambos candidatos, la actual vicepresidenta eligió un hotel en el extrarradio de Pittsburgh para preparar su intervención y, de paso, dejarse ver comprando en las tiendas locales.
Pensilvania ha sido también esta misma semana el lugar donde Kamala Harris no solo ha desvelado más detalles de su plan económico si gana las elecciones, haciendo hincapié en un mayor proteccionismo comercial que impulse la inversión y el empleo local, sino que también se orquestó aquí la aparición del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para respaldar públicamente la candidatura de Harris. Donald Trump tampoco descuida este estado, al que viaja con frecuencia, tanto que fue aquí donde sufrió el primer intento de asesinato el pasado mes de julio, concretamente en el pueblo de Butler, durante un mitin en una zona rural cerca de Pittsburgh. Tenemos que ganar en Pensilvania, ha reconocido la propia Harris, consciente de que aquí se juega a convertirse en la próxima inquilina de la Casa Blanca. Si ganamos Pensilvania, ganamos las elecciones, ha asegurado también Donald Trump en numerosos de sus mítines. Ambas campañas no pierden de vista la evolución de los sondeos, aunque también se fijan en el número de votantes registrados en cada partido. Si bien la balanza se inclina todavía a favor de los demócratas, lo cierto es que los republicanos han ganado mucho terreno en la última década y media. En 2008, la ratio de votantes progresistas registrados era de un 51%. Frente a un 37% en las filas conservadoras. Y ahora la diferencia se ha reducido a tan solo 4 puntos porcentuales, que pasa desde el 44 frente al 40. Ha pasado de un 51 a un 44, ha bajado bastante. A día de hoy las encuestas estatales no pueden estar más ajustadas. Kamala Harris ganaría con un 48,7% de los votos frente a un 47% que logra Donald Trump. En las encuestas estatales van dando esto, pero las casas de apuestas están más inclinadas a que va a ganar Trump, ¿vale? Con lo cual aquí hay un poco de margen para ver quién gana. Pensilvania solo aporta 19 electores de los 538 que hay en juego, frente a estados más relevantes como California, que es un bastión demócrata, o Texas, que siempre es más republicano, con 54 y 40 electores respectivamente. Sin embargo, dentro de lo que se considera estados bisagras o indecisos, es el que tiene un más peso electoral. Si se tiene en cuenta que los sondeos a nivel nacional pronostican una victoria por la mínima, en la que un único elector será determinante, conseguir una victoria en Pensilvania es clave si se pierde en otras regiones indecisas más pequeñas, como Nevada, Arizona o Wisconsin. En este último, el Partido Republicano celebró su convención nacional este verano, cuando Trump fue elegido oficialmente candidato a las presidenciales. Después de Pensilvania, Georgia es el otro gran caballo de batalla de las elecciones, porque además es el segundo que más electores aportaría, al igual que Carolina del Norte. A día de hoy, en estos, los sondeos dan como ganador a Donald Trump en ambos territorios, aunque con una ventaja mínima, al igual que en Arizona. Bueno, Harris ha inclinado la balanza a su favor en Wisconsin, Nevada, Michigan y Pensilvania, pero también con un resultado muy ajustado. Ahora la campaña de Donald Trump se centra en recuperar estos dos últimos. Bueno, y ahora ya por último vamos a ver una comparativa en el cual vamos a analizar, sobre todo vamos a centrarnos un poco en lo que son las medidas económicas, tanto de un candidato como de otro. ¿De acuerdo? Bueno, lo tengo por aquí. Vamos a ver. Kamala Harris enfoca su programa económico en el fortalecimiento de la clase media, la reforma fiscal, la inversión en educación, así como en la expansión de la atención médica y la seguridad social. Además, su enfoque incluye inversiones en energías renovables y medidas para abordar el cambio climático. Harris también propone un aumento significativo en el gasto público para financiar programas sociales y de infraestructuras. Por otro lado, Donald Trump propone la continuación de las políticas implementadas durante su presidencia, con un énfasis en recortes de impuestos, desregulación y renegociación de acuerdos comerciales. Su plan también destaca el apoyo a la industria de combustibles fósiles y un plan de infraestructuras para revitalizar la economía. Durante su administración, Trump incrementó el déficit público vía reducciones de impuestos y ayudas masivas a la población, con cheques discrecionales para fomentar el consumo tras el COVID. Además, introdujo reducciones fiscales que expiran en 2025. Con este contexto económico, lo que vamos a analizar aquí son las medidas económicas propuestas por los dos candidatos a la presidencia, con el fin de que podamos ver una visión comparativa de sus dos enfoques, sobre todo hacia la economía, ¿vale?
Principales medidas económicas propuestas, en este caso vamos a empezar por Kamala Harris. Gastos del gobierno. Incremento del gasto no defensivo. Aumento del gasto discrecional no relacionado con la defensa durante la próxima década. Las áreas claves incluyen un acceso a guarderías y cuidado de ancianos, educación superior y reducción del coste en atención médica y medicamentos recetados. En educación y salud, 600.000 millones para la financiación preescolar universal y subsidios para guarderías, 300.000 millones para financiar universidades comunitarias y eliminar tarifas de deuda estudiantil, 500.000 millones para extender los créditos fiscales de la Ley del Cuidado de la Salud a bajo precio. En impuestos a altos ingresos. Y ella quiere establecer una tasa impositiva marginal al 28% para ingresos individuales superiores al $1.000.000. Las ganancias de capital también se gravarían esta tasa para ingresos superiores al $1.000.000. Limitaciones fiscales. Restricciones al diferimiento fiscal de ciertas ganancias de capital y contribuciones a cuentas de jubilación para altos ingresos. Política energética. Continuación y refuerzo de las políticas de la Ley de Reducción de la Inflación enfocadas en la transición hacia energías limpias y reducción de emisiones de carbono. En inmigración, aumento de fondos para control fronterizo y manejo de inmigración, además de expandir la capacidad de los tribunales de inmigración para manejar más casos. En deuda estudiantil, propuesta de condonación parcial o total de deuda estudiantil para ciertos prestatarios con un costo estimado entre 220.000 millones y 750.000 millones. Una barbaridad, pero bueno. En el caso de Donald Trump, principales medidas económicas. En gastos del gobierno. En nuevos aranceles, implementación de un arancel del 10% sobre casi todos los bienes importados y aranceles específicos del 60% en importaciones chinas. En salud, mantenimiento en el gasto del IRA, la Ley de Reducción de la Inflación, solo en lo destinado a reducir los precios de algunos medicamentos para mejorar la transparencia en el precio de estos y reducir su coste. Subsidios a agricultores, mantenimiento del gasto en subsidios para la agricultura y plan para renovar las infraestructuras. En cuanto a impuestos, extensión de las reducciones fiscales que implementó en su anterior mandato y que vencen en 2025, manteniendo las tasas impositivas personales efectivas por debajo del 10%, reducción de la tasa impositiva corporativa del 21 al 15%, con una tasa efectiva de aproximadamente el 7% de las ganancias. Política energética. Reducción de los fondos no gastados en el IRA, que es la Ley de Reducción de la Inflación, y recorte significativo en las medidas climáticas, como subsidios y programas de energía limpia, apoyo a las energías tradicionales, petróleo y gas, y la extracción vía fracking. Inmigración. Política más restrictivas en la frontera, incluyendo la reinstauración del permanecer en México y aumento significativo en deportaciones. Defensa. Aumento del gasto militar de manera más eficiente y recortar la ayuda de Estados Unidos a otros países. Bueno, en una tabla resumen de las principales propuestas de los candidatos, vemos que, por ejemplo, en impuestos, pues en Kamala Harris, aumento de impuestos para las rentas más altas. En el caso de Donald Trump se inclina claramente por la reducción de impuestos de todo tipo, corporativos y a niveles personales. En gasto público, Kamala Harris, aumento en programas sociales y de salud respaldados por la inflación. Desmantelamiento de la inflación. En política arancelaria, Kamala Harris, en cambio en Donald Trump, arancel del 10% a importaciones y del 60% a determinados productos chinos. Inmigración, Kamala Harris, aumento de agentes fronterizos y jueces de inmigración. Y en Donald Trump, restauración de políticas estrictas y deportaciones masivas. En energía y clima, Kamala Harris, aumento de inversiones en energías renovables respaldadas por la Ley de Inflación-Reducción, y en Donald Trump, reducción de subvenciones para energías limpias y apoyo a industrias tradicionales, como puede ser petróleo y gas. Salud y medicamento, Kamala Harris, reducción de costes de salud y medicamentos. En cambio, en Donald Trump, mantener algunas provisiones sobre el impuesto de inflación-reducción para reducir costes. En educación, aumento de fondos para la educación superior y formación laboral. En Donald Trump aparece como pendiente, y en salario mínimo, potencial aumento a $15 la hora.
Y Donald Trump aquí no está muy específico, ¿vale? Sectores e industrias beneficiadas según la victoria de cada uno. Bueno, ya lo hemos visto anteriormente, más o menos lo podemos ir viendo. En energías renovables, si tenemos una victoria demócrata, es decir, de Kamala Harris, pues incluye empresas de vehículos eléctricos y energía solar, anticipando políticas de apoyo a energías renovables. En cuidados médicos, también compañías proveedoras de servicios de salud que podrían beneficiarse de políticas de salud expansivas. En infraestructuras, empresas relacionadas con la construcción y desarrollo de infraestructuras, esperando un aumento en inversiones públicas. En tecnología, incluye sectores como ciberseguridad y semiconductores que podrían recibir apoyo regulatorio y financiero. En cambio, si gana Donald Trump, sectores que se verían más beneficiados, energía tradicional, empresas de petróleo y gas que podrían ver menos restricciones ambientales y más incentivos. Farmacéutica y biotecnología, empresas enfocadas en el desarrollo de medicamentos y biotecnología, esperando menos restricciones regulatorias. Inmobiliario, ingeniería y construcción, empresas de desarrollo y gestión inmobiliaria, favorecidas por políticas fiscales y económicas republicanas. Servicios públicos, empresas de servicios básicos que históricamente se desempeñan bien bajo administraciones republicanas. Materiales, industrias productoras de materias primas que podrían experimentar un crecimiento debido a políticas de infraestructura y construcción. Bancos, instituciones financieras tradicionales que se beneficiarían pues, de una menor regulación. Bueno, pues esto es todo por el capítulo de hoy. Bueno, espero que os haya servido de lectura interesante y de apoyo y bueno, para que comprendamos un poco qué lleva cada candidato, aunque bueno, nosotros no vamos a votar aquí en España, pero para que veamos un poco por dónde se inclina y qué repercusión puede tener en nuestras inversiones, siempre pensando en el largo plazo, visto desde sectores más favorecidos, más beneficiados, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, como siempre, para cualquier consulta o comentario sobre este podcast, puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco que le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.